Mm. Hola a todos y todas. Estoy en Texas, para que sepan dónde estoy, pero también para enfatizar el carácter multiescalar de nuestro trabajo en el CHIC. Una alegría que tengamos desde distintos lugares hoy día conectados y tiene que ver esto con Ricardo Álvarez y como persona, como investigador vinculado al CHIC y en nuestra historia personal. Eh, Ricardo se crió en un lugar mágico para Chile y el mundo, que es la Isla Grande de Chiloé. Y en el Liceo Galvarino Riveros de la ciudad de Castro, ahí era uno de los más activos integrantes del club Celacanto. Estoy hablando de una iniciativa en el liceo principal o al que está la salida sur de la ciudad de Castro, donde está el profesor Hugo Ballesteros Cárcamo. Y como esto es territorial, situado, nunca es individual, siempre es comunitario. Así que un homenaje al profesor, pero también al hermano de Ricardo, que es Mauricio. Estos eran una pequeña pandilla mafiosa en que el hermano se ha convertido en uno de los ilustradores científicos más notables desde Latinoamérica, sobre todo con los dinosaurios. Pero hoy día estamos hablando de Ricardo Álvarez, en que en ese derrotero eh, se va a la otra mágica ciudad de Valdivia y se incursiona en las ciencias sociales, la antropología y se adscribe a un grupo de trabajo que ha hecho mucho terreno y poca escritura, que es el arqueólogo que ya ha fallecido, pero nos ha dejado un legado, Carlos Ocampo. Y Ricardo era de sus más activos miembros del equipo en terreno y estos arrendaban lugares y hicieron todos los archipiélagos de la Patagonia, pero nos conocimos entonces en la isla Navarino, donde se trabajaba de día y de noche de manera bien singular. Y Ricardo nos contará después cómo era esa forma singular de Carlos Ocampo. Y luego transita Ricardo a Servicio País, que es un programa de Chile que como profesionales jóvenes insertos en el territorio, se compromete y es cofundador de la Fundación Omora, en que con un compromiso desde siempre una visión dificultosa de tensiones propias de la conservación, ya viene con el territorio, con jugársela en una política de Estado que es el Servicio País, a incursionar en una ONG bottom-up en que tomamos una decisión de no aceptar una compra de terreno con The Nature Conservancy y jugar desde el bottom-up con una concesión que era de la Universidad del Estado Estatal de Magallanes y por solicitud del Estado a nivel de la escala regional y provincial crear la Fundación Omora y el Parque Omora, que ha tenido, como todas las cosas, altos y bajos. Pero lo que quiero decir es que Ricardo parte mucho desde una praxis. Luego tiene otros trabajos muy comprometidos como con la Fundación para Superación de la Pobreza. Y en este excurso, como un río meándrico, vuelve a recuperar una cercanía con la academia y quisiera ahí recordar a dos personas que son fundamentales en la formación reciente de Ricardo, que es Francisco Ter, miembro del CHIC, y Juan Carlos Esquiues, gran maestro, formador, visionario y también alguien que tiene un impacto mucho más allá de la academia y una generosidad mucho más allá de la. Se gradúa brillantemente con calificación máxima. Me tocó estar en la defensa de tesis de Ricardo y hoy Ricardo es director de arqueología en la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, y nos va a presentar algo que tiene relación con todo lo que les dije, especialmente la historia reciente. Pero creo, y esto lo dejo grabado para Flavia Morelo, que en la discusión que plantea la doctora Morelo entre
transdisciplinariedad e interdisciplinariedad, yo diría que definitivamente Ricardo Álvarez es transdisciplinaria. Bienvenido. Gracias, Ricardo, la media introducción. Aprovecho a saludar también a Eduardo, porque con Eduardo también nos conocimos en esa época y tenemos un montón de historias en común. Yo estoy resfriado, así que se me suena un poco gangoso y efectivamente, como plantea Ricardo, yo voy a hablar de islas. Simplifiqué la presentación para que sea más una conversación y me parece súper interesante lo de la transdisciplina. De hecho, hace unos días atrás estábamos hablando con un amigo ornitólogo para cambiarnos de rol, que el ornitólogo observe a las señoras mariscadoras y yo observe a las aves que andan con las señoras mariscadoras. Creo que ese tipo de ejercicios son increíbles porque abren un montón de puertas que muchas veces por conservadurismo o temor no abrimos. Así que cuando tú me digas, Ricardo, comienzo. Ya. Dale, Todo, nomás. todo tuyo. Démosle nomás, Ricardo. Bueno, como dijo Ricardo, esto es la síntesis de la tesis que hice en la Universidad de los Lagos y que forma parte precisamente del chique. Pues no voy a correr esta barra. Algo importante en esta presentación es que hay iconos que van a ser constantes en la presentación y que representan, por un lado, a actores territoriales, isleños e isleñas, gente que vive en islas pequeñas, buzos que son parte de esas islas pequeñas, flotas pesquero artesanales. Las diferencio mucho. La flota pesquero artesanal es un conglomerado masivo de embarcaciones que parten de caletas urbanas y que, a diferencia, por ejemplo, los buzos, los isleños y las isleñas, tienen un modo de actuar muy similar a las flotas industriales. Aunque sus embarcaciones sean artesanales, ellos actúan y se basan en acuerdos que son muy, muy similares a la pesca industrial. Y actores que representan al Estado como mediadores o interventores, ¿no es cierto?, en estas relaciones que voy a explicar. Y abajo, algo que es súper importante, que es el foco de esta investigación y que son los soportes éticos normativos que justifican o explican las decisiones que toman estas personas cuando se relacionan entre sí, por ejemplo, frente a un conflicto. Y básicamente, por un lado, ¿no es cierto?, entidades isleñas, entiéndase de manera coloquial como folclore, Pincoya y otras entidades, pero que aquí son tratadas de manera distinta. Y la Ley General de Pesca y Acuicultura, que también es la que regula el comportamiento de la otra parte de los actores. Como contexto, yo me enfoqué en los canales septentrionales que comprenden la región de los lagos y la región de Aysén, la costa, el archipiélago norte, ¿no es cierto?, de la región de Aysén. Y algo importante es que, en lugar de dimensionar este espacio como un rectángulo, que es lo que hacemos generalmente desde el continente, medir en líneas rectas, lo abordé midiendo la sinuosidad de la costa. Implica, por ejemplo, que solo la región de los lagos tiene 4.600 kilómetros de largo, caminados, buceados, navegados, ¿no es cierto?, en la orilla. Y en la región de Aysén son alrededor de 17.000 kilómetros lineales. La región de los lagos tiene menos islas, tiene alrededor de 51 islas habitadas, siendo que la región de Aysén, ¿no es cierto?, tiene muchas más islas, tiene 10.000 y tantas, solo 5 habitadas. Lo que no significa que sean intensamente usadas. Aquí hay un tema que es importante. En la región de Aysén, el modelo de habitar se concentra en asentamientos urbanizados, como Melinca, Puerto Aguirre, por ejemplo, pero cada una de las islas, por más aislada que esté, tiene un uso intensísimo, y en este mismo minuto es probable que en prácticamente todas esas islas haya una embarcación navegando o haya una balsa jaula, ¿no es cierto?, salmonera. Algo importante es que la región de los lagos tiene 170.000 personas que viven exclusivamente en islas. Es una cifra súper importante. Y el foco aquí en esta investigación estuvo puesto principalmente en 12.000 que viven exclusivamente en islas menores a 80 kilómetros cuadrados. ¿Por qué razón esta selección? Es porque en esas islas pequeñas todavía persiste un modelo que nosotros hemos denominado modelo consuetudinario insular, donde las costumbres son súper importantes. Las costumbres son las que moldean las decisiones colectivas, ¿no es cierto?, con respecto a cómo se vive.
mientras que Aysén tiene poco menos de 3.000 personas viviendo exclusivamente en islas. Este entorno tiene la particularidad de que tiene múltiples usos no necesariamente compatibles entre sí. El gran problema es que estos usos, ¿no es cierto?, que muchas veces son incompatibles, podrían ocurrir de manera organizada para evitar conflictos. Uno de los graves problemas que tenemos en Chile es que no tenemos ordenamiento costero, por más que el Estado diga que tiene, ¿no es cierto?, ejercicios de ordenamiento costero, pero no hay ordenamiento costero, y eso explica que ocurran diariamente conflictos entre usuarios, principalmente en base a la preferencia que exige cada uno respecto al acceso a espacios y especies. Acá en el sur ustedes mismos son testigos, ¿no es cierto?, de la cantidad de noticias que aparecen, ¿no es cierto?, en la prensa con respecto a robo de áreas de manejo, problemas socioambientales, ¿no es cierto?, ataques contra comunidades indígenas que están solicitando ECMPO. Entonces, la idea fue abordar este territorio, los canales septentrionales, tomando en consideración los conflictos que ocurren constantemente entre estos usuarios. Un aspecto importante fue diferenciar el conflicto socioambiental de uno que después voy a describir. Por conflicto socioambiental, básicamente, lo que se entiende, ¿no es cierto?, es la competencia conflictiva entre actores, ¿no es cierto?, en una geometría de poder desigual, no todos tienen, ¿no es cierto?, la misma equivalencia de poder, respecto al acceso a la naturaleza. Y eso pone en jaque, ¿no es cierto?, derechos humanos. Hay muchas víctimas en este proceso. Y en esta Patagonia, ¿no es cierto?, estos conflictos han ido en aumento de manera constante, principalmente más o menos desde la década de los 80 en adelante, van incrementándose constantemente. Sin embargo, yo soy antropólogo, yo lo que hice fue poner atención en los conflictos socioambientales, pero donde ocurren malentendidos. Después voy a explicar qué son los malentendidos. ¿Por qué? Porque las personas que se confrontan en estas relaciones conflictivas asumen que los otros están entendiendo lo mismo que ellos. Sin embargo, por ejemplo, ocurre muchas veces que algunos de estos actores, como ocurre con comunidades locales campesinas, comunidades indígenas, están experimentando una realidad, una naturaleza, ¿no es cierto?, y un conflicto de manera muy distinta a cómo lo percibe y lo experimenta la flota pesquero artesanal, un representante de Estado o incluso un actor industrial, y sin embargo ninguno de ellos se da cuenta de eso. Y cuando tú tienes un conflicto donde prosperan los malentendidos, lamentablemente lo que ocurre de manera predecible es que las tensiones van a ir incrementándose, va a haber más agresiones, el malentendido va a crecer, ¿no es cierto? Y va a llegar un minuto en que los conflictos socioambientales, ¿no es cierto?, se vuelven crónicos, no tienen resolución. Mi interés como antropólogo tenía que ver con la participación de algunas entidades dentro de estas relaciones de conflicto que eran enunciadas solo por una parte, en este caso comunidades locales, isleños y isleñas, ¿no es cierto?, pero que para los demás no existen, son invisibles. Y estas entidades son súper importantes porque tienen que ver con las decisiones que toman las personas para defender el mar, para usarlo, ¿no es cierto?, etcétera. Y que cuando son enunciadas de manera explícita, para los otros actores resultan ser algo folclórico, ¿no es cierto?, y se devalúa como superstición. Entonces la idea era ver, bueno, cuál es el peso de estas entidades en el desarrollo de estos conflictos y cómo influyen, cómo producen naturalezas distintas cuando están y cuando están ausentes. Y aquí hay dos relatos, los voy a leer porque son breves. En un caso es un lonco de Cucao, ¿no es cierto?, después del vertimiento de los salmones en Chiloé. Si recuerdan todos, hubo una floración algal monstruosa post el vertimiento de los salmones, y toda la prensa, los comunicados oficiales, ¿no es cierto?, se basaban en una observación científica, ya sea exculpando o culpando a la industria salmonera. Sin embargo, por ejemplo, para este lonco, lo que ocurrió es que el mar se enojó, le decimos nosotros. Se enojó porque floreció, y eso es rabia que tiene el mar. Cuando le tiraron esos desechos al mar, el mar se enojó.
el relato es súper importante porque está dando cuenta de una entidad que percibe el entorno, que, que evalúa lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Y que además se desahoga, tanto con los humanos como con el resto de las entidades vivas. O abajo, por ejemplo, cuando tú peleas en un territorio que es del mar, la pincoya se enoja. Por lo tanto, la persona que pelea no va a ser bien vista y va a tener una historia que la va a señalar como esa persona, por su pecado o por su mal juicio, hizo que se perdieran los productos. Y se ha comprobado que donde pelean las personas desaparecen los productos. Esta frase la puse adrede, para dar cuenta también de una entidad que es mediadora o reguladora, ¿no es cierto?, ambiental, pero además porque en esta tesis la postura fue tomarse en serio la perspectiva de mundo de las personas. Por lo tanto, cuando ella dice se ha comprobado, esta es una isleña, es porque hay procedimientos para confirmar hechos de la naturaleza o hechos que ocurren que son parte de de la costumbre y que sirven, ¿no es cierto?, para precisamente verificar lo que es real de lo que podría ser superstición. Esto es visto desde el otro lado. Dentro de este polígono, ¿no es cierto?, los canales septentrionales, el objeto que busqué como para tratar de que fuese pivote, ¿no es cierto?, para el análisis de estos conflictos fue la luga roja, ¿no es cierto?, y la luga negra, que hoy en día se ha convertido en una especie sobreexplotada que moviliza, ¿no es cierto?, a miles de personas y los hace encontrarse y precisamente como tienen perspectivas distintas de mundo y prácticas distintas, generalmente están involucradas en conflictos entre estos actores. Un aspecto importante fue dar cuenta de que la luga no es una luga. La luga existe simultáneamente en múltiples mundos, como alimento, como producto comercial, como remedio, y al mismo tiempo existe de manera diferencial en cosmovisiones de estos diferentes actores. Durante la tesis, ¿no es cierto?, las campañas de terreno, traté de ir dando cuenta de estas diferenciaciones. Incluso la luga es vista como plástico. Tiene no solamente una similitud estética, sino que tiene que ver con la modernidad, con las grandes transformaciones que han afectado a Chiloé insular, también a la región de Aysén, hoy en día también Magallanes, modernizando prácticas, pero también cosmovisiones. Una cosa importante es que generalmente cuando uno aborda conflictos socioambientales acá en el sur, lo que aparece primero es la industria acuícola, versus la pesca artesanal. La pesca artesanal como si fuera un solo actor, como si los pescadores artesanales fueran homogéneos, ¿no es cierto?, en todo Chile. Y un punto importante fue invisibilizar a la industria dentro de este problema y poner una lupa. Ah, perdón. Señora Melissa tiene el audio prendido. Ahí. Bueno, y dentro de la pesca, hacer un zoom. Resulta que dentro de la pesca artesanal aparece un universo tremendamente heterogéneo, obviamente a nivel nacional, pero dentro de este territorio aparecieron precisamente los isleños y las isleñas, buzos isleños, como una parte que entra en conflicto con otros pescadores artesanales. Esto es importante porque en general la pesca artesanal la asumimos como víctima, pero acá aparecieron victimarios dentro del concepto de pesca artesanal. Y también víctimas, ¿no es cierto?, que tenían particularidades distintas. Y es así como en el análisis, ¿no es cierto?, de los actores, diferencié buzos isleños, que son buzos con muy poca tecnología, que viven en islas, que dentro de su estrategia económica también son agricultores, son ganaderos, son recolectores, venden fuerza de trabajo ocasionalmente. Los isleños y las isleñas, que son un modelo básicamente campesino, recolector, pescador de orilla, y las flotas pesqueras artesanales que zarpan desde caletas pesqueras, ¿no es cierto?, y que abastecen al mercado. Por ejemplo, acá en el sur son conocidos como por la zona contigua, cuando sobre todo zarpa la flota de Quillón, 7.000 y tantos pescadores, ¿no es cierto?, para entrar a la región de Aysén, y que actúan coordinados, y coordinados también con la industria.
y que tienen, ¿no es cierto?, diferencias importantes. Y los tres, ¿no es cierto?, están involucrados en el proceso de aprovechamiento de la luga negra y la luga roja. En general, los espacios donde trabajan son diferentes. Los isleños y las isleñas trabajan principalmente en la orilla, sobre todo en el margen intermareal y la playa. Los buzos isleños tienen embarcaciones pequeñitas, lanchas en general. La lancha tiene un margen de recorrido limitado, mientras que las flotas funcionan, perdón, los isleños con botes, con motor, mientras que las flotas tienen hartas lanchas y la lancha tiene una movilidad gigantesca, puede moverse mucho más. Y el gran problema que después voy a escribir tiene que ver cuando las flotas principalmente transgreden incluso el intermareal y suben con marea alta hasta arriba, ¿no es cierto? Explotando recursos de los que dependen de manera vital los isleños, pero también los usos isleños. Y con diferencias poblacionales tremendas. Las flotas pesqueras artesanales, alrededor de 26.000 personas, ¿no es cierto?, equipadas eh, con traje joca, con capacidad de abastecimiento, ¿no es cierto?, con capacidad de acopio importante. Los isleños y las isleñas que trabajan a pie y acopian en ranchitos pequeñitos, secan en la playa, y los pescadores isleños que son esta transición, ¿no es cierto?, entre isleño y pescador de flota. Y en esta imagen aérea se sintetiza un poco cómo operan estos actores. El buzo de flotas pesqueros artesanales eh, eh, realiza su actuar en base sobre todo al libre acceso. El libre acceso es una forma altamente competitiva, ¿no es cierto?, de explotar recursos marinos, bentónicos en este caso, donde básicamente no hay límites, salvo lo que le autoriza la ley, ¿no es cierto? Pero pueden recorrer todo el mar explotando recursos dentro de una región. Otros buzos, incluyendo buzos isleños, ¿no es cierto?, recurren a usos privativos como un área de manejo, una MER. La MER, ¿no es cierto?, siendo que ha sido una figura tremendamente importante para la pesca artesanal, también plantea algunos problemas que tienen que ver con la capacidad la posibilidad de exclusión de otros actores. Solo pueden usar la MER, ¿no es cierto?, personas que forman parte de la organización que administra ese espacio. Mientras que los isleños y las isleñas recurren principalmente a la lógica de los comunes. Los comunes tienen que ver con que el acceso a los espacios y a las especies depende de decisiones entre isleños, donde generalmente prima el acceso común, compartir, no competir, ¿no es cierto? Y ahí voy a explicar por qué las entidades son tan importantes. Y una expresión arquitectónica de los comunes son estas ranchitas que están en los círculos y que representan los rucos o casas de pesca donde las familias de esa isla, pero también de otras islas, pueden llegar, alojarse, llevan a los chanchos, perros, gatos, gallinas, ¿no es cierto? Viven ahí, comparten el intermareal con los habitantes del mismo lugar. Son tres formas de concebir el mar absolutamente distintas, que pueden entrar en conflicto, ¿no es cierto?, cuando se enfrentan y que tienen cosmovisiones y ontologías distintas. Lo que es la playa, ¿no es cierto?, para los isleños es muy distinta a la playa que conciben, ¿no es cierto?, las flotas pesqueros artesanales. Perdón, por eso está la figura, ¿no es cierto?, de la sirena arriba, que representa o simboliza la cosmovisión donde participan estas entidades, o la Ley General de Pesca y Agricultura, que es que regula y determina qué es el mar, qué son las cosas que hay en el mar y cómo deben trabajarse. Y esta imagen, ¿no es cierto?, representa esas relaciones que entran en conflicto. Algo importante, que no puedo sacar esta barra de la pantalla. Ahí la puedo mover un poco. Algo importante es que la ontología tiene que ver con las cosas que existen en el mundo. ¿Qué son las cosas? Las cosas resulta que no son las mismas para todos nosotros. La piedra que sostiene este caballero arriba y abajo, abajo en el sur de Chiloé, si yo fuera geólogo, por ejemplo, diría es un esquistomicacio y abajo hay una cuarcita. Sin embargo, ese caballero está sosteniendo una quipuca macho y una quipuca hembra. Piedras vivas, piedras que son entidades, ¿no es cierto?, que fertilizan ganado y fertilizan el campo, que se reproducen, que tienen sexos diferenciados, ¿no es cierto?
y que han sido parte de la cosmovisión mapuche-huilliche de muchísimo tiempo. Son muy privadas, es muy difícil, ¿no es cierto?, acceder a esa intimidad familiar, porque, claro, son muy cuestionados. Pues, una persona, si ve a esta persona hablándole a la piedra, va a pensar que está completamente loco, pero las quipucas son una parte importante, ¿no es cierto?, de las relaciones humanas, participan de la vida social. Y por otro lado, cosmovisión es la posición que tienen las cosas en el mundo, la posición respecto a nosotros los humanos y nosotros con respecto a ellos, ¿no es cierto? Pero además cómo pueden y deben ser usadas las cosas. Ahí hay un componente ético normativo tremendamente importante. Y básicamente si uno estira esto, da cuenta de dos tipos de ontologías, una relacional muy cercana a las comunidades locales indígenas, ¿no es cierto?, donde las entidades participan de la vida social, y una ontología naturalista, que es la ontología que tenemos afuera, ¿no es cierto?, de manera global, que plantea que la naturaleza es lo que hay ahí, son cosas, cosas explorables, ¿no es cierto?, pero son cosas. Ah, una cosa importante es que a nivel global, el estudio de conflictos socioambientales que involucran, por ejemplo, a comunidades locales, cosmovisiones, ontologías, eh, se reduce básicamente a comparar o analizar relaciones conflictivas entre grandes industrias y comunidades indígenas. Eso es lo que uno encuentra en la literatura. Hay menos investigaciones que aborden la relación conflictiva entre industrias y pesca artesanal, pero mucho menos estudios que aborden conflictos dentro de la pesca artesanal. Son súper pocos. En general, este es un tema que nos obliga como país, ¿no es cierto?, y como continente a poner una lupa, porque resulta que muchos conflictos quedan invisibilizados cuando solo nos atenemos, ¿no es cierto?, a estas grandes comparaciones. Pero claramente hay que hacer zoom porque también ocurren muchos conflictos a escala local que requieren que uno diferencie, ¿no es cierto?, e identifique heterogeneidad. Ahora, una de las apuestas dentro de la investigación tiene que ver con que las islas son unidades sensibles. Una isla, por ejemplo, no traje acá las láminas, pero durante muchos años, como decía el Ricardo, me ha tocado estar estudiando islas, de Cabo de Hornos hasta Chiloé principalmente, isla por isla, estrategias económicas, decisiones, etcétera. Y por ejemplo, las 50 y tantas islas de Chiloé, cuando uno las analiza como estrategia socioeconómica, cada una es distinta. Cada isla es autónoma en cuánto peso representa, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la recolección, etcétera. Eh, pero son limitadas, tienen los recursos, ¿no es cierto?, acotados, lo que implica que sus habitantes tienen siempre esa tensión de que cualquier cosa que hagan va a repercutir muy rápidamente en la ecología, ¿no es cierto?, de la isla. Esto es importante porque eso significa que lo que uno haga ahí, los modelos de vida, van a producir islas distintas. E incluso dentro de una misma isla, yo puedo caminar, ¿no es cierto?, a la orilla, y ir encontrándome con expresiones de la isla absolutamente distintas, contaminada, llena de basura, y un poco más allá, limpia, ¿no es cierto?, y con otro tipo de costumbres o prácticas desarrollándose. Por lo tanto, la apuesta es decir que diferentes ontologías, que son las cosas, ¿no es cierto?, y cómo pueden y deben usarse, pueden producir islas distintas. Un ejemplo solo para comentarle, hace poco publicamos un artículo que aborda cómo los isleños de Chiloé, de las islas pequeñas, toman la basura acuícola, estamos hablando de toneladas de boyas, mangueras, etcétera, y las transforman en cercos, aninitas, chiqueros, juegos, sistemas de acopio de agua, etcétera. Pero uno cruza Aysén y esa misma basura se acumula y se acumula por toneladas porque para la gente allá es solo basura, para la gente de Chiloé es un material, ¿no es cierto?, que se puede aprovechar para no colapsar. El trabajo de campo se desarrolló principalmente entre las islas menores de Chiloé, incluyendo la parte de la costa continental, península de Huil, de Chaitén, y las islas de Aysén, principalmente Melinca. Ahí, tuve que aplicar entrevistas semiestructuradas, mapeo, muchas veces con familias que yo ya conocía, por lo tanto pude hacer etnografía. Los antropólogos y las antropólogas, cuando hablamos de etnografía, no hablamos de entrevistas,
Lo que hablamos es de un proceso que incluye conocerse, generar confianza, y esa entrevista cuando se aplica un año, segundo año, tercer año, ¿no es cierto? Lo que va generando un relato distinto, mucho más profundo y más sincero. Y los resultados, esto no lo voy a leer, pero un aspecto importante fue dar cuenta de que los tabúes son tremendamente importantes entre los isleños y las isleñas, sean indígenas o no indígenas. Los tabúes básicamente son prohibiciones respecto a qué se puede y qué no se puede hacer en el mar, para mariscar, para pescar, para recolectar, para sembrar, ¿no es cierto? Está lleno de tabúes y una señora que está acá en el relato contaba cómo durante el día tiene que ir ajustando su comportamiento y con respecto a las familias, con respecto a las almejas, con respecto al mar, de acuerdo a ciertas cosas que van ocurriendo en el día, que tienen que ver con estos tabúes. Tabúes, por ejemplo, importantes son nunca sacar los mariscos chicos, nunca entrar, por ejemplo, si uno está peleado con el vecino al mar. Son precauciones, a veces ritualizadas, ¿no es cierto?, que contienen los impulsos extractivos. Finalmente, los tabúes, cuando uno los ve a largo plazo, van limitando la posibilidad de sobreexplotación, van conteniendo el comportamiento de las personas. Eso es algo que ocurre, ¿no es cierto?, principalmente en las relaciones entre estas familias isleñas, entiéndase, campesinos, agricultores, recolectores, incluso buzos, ¿no es cierto?, isleños, para quienes existe un mundo donde estas entidades, que son las que vigilan que se cumplan esos tabúes y que no se transgredan, tiene sentido. Pero al mismo tiempo ese mismo espacio, ¿no es cierto?, es usado intensamente por estas flotas pesqueros artesanales, más otros actores aquí. Acuérdense que yo saqué a la salmonicultura para que no hiciera tanta sombra, que ven otro mar, ven tienen otra forma de comportarse para quienes estas entidades son invisibles. Eh, y es importante porque incluso al estudiar las entidades de los buzos, que no son parte de este mundo donde existen entidades, bueno, ellos también tienen entidades, pues. En las entrevistas, por ejemplo, con respecto al rol de los San Pedro, quedó claro que San Pedro, siendo una entidad que existe para estos pescadores, es real, ¿no es cierto?, tiene es el sostén de una cosmovisión súper jerárquica, donde los humanos están arriba y la naturaleza está dada para el servicio de los humanos. Incluso hay entidades, ¿no es cierto?, que son castigadas, que hay que eliminar, como los lobos marinos, la campaña que ha habido, ¿no es cierto?, contra los lobos marinos desde hace mucho tiempo. Esa es la ontología naturalista. Pero las entidades locales, que son un mestizaje indígena-hispano, ¿no es cierto? Por eso aparece una cola o a un toro o un chancho por el otro lado, son un mestizaje histórico antiguo. Representan un sustrato donde no existe esta jerarquía vertical, sino que existen relaciones. Y se preocupan no solamente por el bienestar de los humanos, sino que por el bienestar de las otras vidas que allí ocurren. Por eso abordabas de la ontología relacional. Y, por ejemplo, al abordar la participación de estas entidades en actividades tan cotidianas como mariscar, resulta tremendamente importante lo que ellos representan para la decisión que toman las personas antes o durante la actividad. Por ejemplo, siempre decían que estas entidades ponen atención en que la gente no escatime. Escatimar es no ser egoísta, no ser acaparador, no pleitearse en la playa, eso es pelearse, ¿no es cierto?, competir. No sacar la semilla, no sacar los renuevos, no entrar con fierros, ¿no es cierto?, y un montón, una serie interminable de otros tabúes reguladores y que limitan, como les decía yo, las posibilidades de impactar el entorno. Mientras que los buzos, bajo la lógica, ¿no es cierto?, del libre acceso, que es lo más parecido a la tragedia de los comunes hoy en día, lo que prima es una forma de concebir el fondo marino, que lo voy a sintetizar, perdón, en cómo me relataba un buzo. Es como, si yo no saco todo lo que veo debajo mío, la lancha que viene detrás mío va a ser, sí lo va a hacer, sí lo va a sacar, por lo tanto mejor lo saco yo. Esa forma de concebir las relaciones, ¿no es cierto?, es la que priman estas grandes flotas. Por eso mismo es que generan un impacto tan grande en localidades, como ya decía, islas que son tremendamente sensibles y limitadas. Ahora, yo abordé estas relaciones que entran en conflicto en tres escalas.
Una, cómo se comportan los isleños entre sí con respecto a la luga. Otra, cómo se comportan los isleños con respecto a las flotas pesqueros artesanales que entran, ¿no es cierto?, a través de la marea alta hasta arriba, hasta el límite. Y la tercera, cómo se comportan las flotas pesqueros artesanales. Pero buscando algo en particular, es si existe la posibilidad de que algunos de estos tres conflictos, porque los tres son conflictos socioambientales, tuviera rasgos de conflicto ontológico. Conflicto ontológico, que lo voy a explicar después, es cuando el conflicto socioambiental implica que las partes no están viendo lo mismo, no están entendiéndose entre sí, están discutiendo cosas que son distintas entre ambos sin darse cuenta. Mientras que un conflicto socioambiental, las partes, si bien están en desacuerdo, están concibiendo básicamente lo mismo. El mismo mar, la misma alga, solo que el desacuerdo tiene que ver con quién tiene más preferencia. El primer caso, en la relación entre isleños e isleñas, básicamente lo que ocurre entre ellos, a pesar de que se basan en costumbres y hay entidades, ¿no es cierto?, participando, es un conflicto socioambiental porque ambas partes están en desacuerdo con respecto a preferencias en el acceso a la playa, los volúmenes de algas, ¿no es cierto?, etcétera. Si bien están en desacuerdo, eh, conciben el mar, lo que hay allí, como debe y puede usarse, las sanciones eh, ético-normativas, etcétera, de la misma manera. En el caso de abajo, el cuadro más grande, ¿no es cierto?, que son estas grandes flotas pesqueros artesanales que se confrontan en el mar por las algas, principalmente por las praderas subacuáticas, ocurre lo mismo. Si bien están en desacuerdo, como ocurre con la zona contigua, con respecto a sus preferencias, ellos conciben el mar de la misma manera, las algas de la misma manera, ¿no es cierto? Por lo tanto, también es un conflicto socioambiental. Sin embargo, al medio, cuando se confrontan las flotas con isleños, isleñas y buzos isleños, es cuando aparecen los malentendidos. Y las partes, ¿no es cierto?, discuten, no se entienden, se molestan aún más y ambas partes dicen, pero ¿cómo es posible que no, que diga esa barbaridad? ¿O cómo es posible que me responda de esa manera? Es porque no se han dado cuenta que están hablando de mares distintos, de cosas distintas, de usos distintos, ¿no es cierto? Y de sanciones ético-normativas que son distintas. El problema más grave es que en ese conflicto, el del medio, que claramente es un conflicto socioambiental ontológico, incluso actores externos como representantes de Estado inyectan aún más tensión al... los pescadores, ¿no es cierto?, tienen esta cosmovisión, esta ontología naturalista, los representantes de Estado también. O sea, para ellos, ¿no es cierto?, el mar es lo mismo, las algas son lo mismo, por lo tanto, los isleños y las isleñas se ven aún más marginados, ¿no es cierto?, deslegitimados en su derecho a reclamar, ¿no es cierto?, ya que haya una mesa equitativa de discusión. Y con esto ya voy cerrando para poder conversar. Básicamente, ¿no es cierto?, entonces lo que, en el caso de la luga es la causa, la razón de que se activen estos conflictos entre estos diferentes actores, ¿no es cierto?, que ven en ella una oportunidad. Cuando las partes coinciden en lo que es la cosa causa del conflicto, pero no están de acuerdo con su uso, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay entendimiento entre las partes, a pesar de que hay, ¿no es cierto?, desacuerdo o también acuerdo. Eso involucra entonces a los isleños y las isleñas, ¿no es cierto?, con su propia cosmovisión, a las flotas pesqueros artesanales, con su propia forma de concebir el mundo y cómo puede ser usado, que incluye también al Estado. Pero cuando las partes no coinciden, lo que es la cosa causa conflicto, claramente no hay entendimiento. Este es un tema importante porque muchos conflictos socioambientales hoy en día en Chile que se han vuelto crónicos, ¿no es cierto?, que no se resuelven, probablemente tienen a la base problemas precisamente malentendidos y que no son considerados cuando uno trata de resolver estos conflictos. Se aplica una sola estrategia de resolución que se basa en una sola forma de concebir el mundo. Y estos malentendidos, por lo tanto, entran en un ciclo de no resolución crónico que genera mucho más daño, ¿no es cierto?, que los conflictos socioambientales por sí mismos. No hay posibilidad de resolución, ¿no es cierto? Y algo importante es que quienes se ven más afectados, como en este caso las comunidades indígenas, isleños, isleñas, se sienten tremendamente afectados,
sienten que ha sido súper injusto el proceso de resolución, que son desacreditados, ¿no es cierto? En las CRUC, por ejemplo, ocurre mucho, sobre todo con respecto a las decisiones en torno a espacios costeros de pueblos originarios, por ejemplo. Y eso es lo que traía como para abrir una conversación. Ricardo, muchas gracias. Muy, muy interesante tu trabajo y se agradece las ilustraciones. Así que a quienes no entendemos demasiado sobre este tema, nos va quedando muy claro lo que planteaste en tu trabajo y tus resultados y todo. Se abren, por supuesto, las preguntas, los comentarios, si alguien quiere conversar Y con Ricardo. sí, Paula, Ujú. bueno, me gustaría invitar a las preguntas que Paula coordina, pero dos puntos, uno de apertura, Ricardo, y otro de agradecer en esta segunda versión de los seminarios CHIC. Hemos hecho un énfasis en que las presentaciones sean breves, claras y abran una discusión. Tuvimos la vez pasada a Esteban Urrutia de la Universidad de Concepción con el tema de turismo y le dio un cambio de ritmo a los seminarios que los necesitábamos y tú lo has vuelto a hacer. Así que te agradezco que te hayas ajustado al tiempo para dejarnos este espacio de discusión y la claridad de los términos que, insisto, vuelvo a defender mi tesis que tu trabajo es transdisciplinario y no meramente interdisciplinario. Entonces mis preguntas son dos. Una, si estás de acuerdo con mi tesis, y me alargué en la introducción para dar fundamentos de por qué digo lo que digo, de que es transdisciplinario y no interdisciplinario. Y la segunda pregunta tiene que ver, tú has trabajado con, o ya has discutido, examinado la ley Lafkenche y has examinado otros casos en el litoral chileno. Entonces, si pudieras, a partir del caso que nos acabas de ilustrar con tanta claridad y profundidad, referirte al tema general de la ley Lafkenche y algunos otros casos que podrían tener esta dimensión de inconmensurabilidad, que es algo que a veces a los científicos les cuesta. Es la inconmensurabilidad entre dos visiones y el esfuerzo de puentes. Entonces, interdisciplinario versus transdisciplinario y a partir del caso, el- la situación del contexto nacional. En el primer caso, mira, el ejemplo de la ornitología es adrede. Bueno, además compartimos el gusto por la ornitología, pero estando en Ayacara, una de las fotografías que mostré de unas señoras mariscando, resulta que las señoras no mariscan de manera caótica, sino que van identificando los mariscos a través de la arena. Es como si tuvieran rayos X. No, las señoras conocen el comportamiento de las almejas, navajuelas, y van sabiendo dónde están para no perder energía, ¿no es cierto?, excavando de manera caótica. Cuando yo observé eso y tomé las fotos y las estuve viendo mucho, hacían unas medias lunas increíbles que seguían la sinuosidad, ¿no es cierto?, de cómo se había movido el banco de arena. Antes de eso yo había estado viendo los zarapitos moviéndose por la playa, porque también me gusta la ciencia, siempre me ha gustado. Como decía Ricardo, desde muy chico, ¿no es cierto?, aprendiendo. La idea de ponerse en el lugar de otro es tremendamente importante porque metodológicamente siempre nos cerramos. Esta es mi disciplina y esta es la forma que tengo de construir un relato de la realidad. Cuando uno se sale de eso, aunque dé temor, ¿no es cierto?, y experimenta otras formas de observar, aparecen un montón de cosas que antes eran invisibles. Pues, en este caso creo que la transdisciplina es un desafío gigantesco. Hace poco escribimos un paper con dirigentes de comunidades indígenas. Costó mucho que la revista aceptara que ellos fueran coautores y no simples informantes. Y nosotros dijimos, no, nosotros probamos otras formas de discutir la construcción de una narración científica con ellos. Y funcionó. Produjo conocimiento que es científico, pero que también es conocimiento local. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad que cada vez está abriéndose más y que genera muchas más miradas sobre el lugar. Y solo para cerrar, bueno, en la antropología estamos obligados nosotros siempre a salirnos de nosotros y ponernos en el lugar de otro, ser empático. Y eso implica que una cosa que uno la está viendo como un conflicto, tal vez para otro es otra experiencia.
y hay que necesariamente entenderla, porque así uno entiende por qué esa persona actúa de tal manera. Y en el segundo caso, un ejemplo que a mí me gusta mucho, que presenté esa vez en la tesis, es con la piedra del abuelito Huenteado en San Juan de la Costa, en Pucatrihue. La piedra del abuelito Huenteado es una enorme roca, un esquistomicacio enorme, que es un ñenco para las comunidades indígenas. El ñenco es una entidad reguladora, en este caso el abuelito Huenteado es enorme, o sea, su impacto, ¿no es cierto?, es gigantesco territorialmente, y dependiendo del humor del abuelito Huenteado, las comunidades van a tener un buen año o un mal año. Por lo tanto, siempre hacen guillatunes para estar muy bien entendidos con él, dialogando con él. Resulta que la roca de Pucatrihue es también un banco de locos súper productivo, y los pescadores de Pucatrihue lo convirtieron en un área de manejo. Eso significa que lo cerraron, y las comunidades indígenas que antes podían hacer sus guillatunes ahí, ahora se enfrentan a un sindicato de pescadores que les dice, no, pues si nosotros tenemos la administración y el Estado nos protege. Aquí están los papeles, aquí está la Ley General de Pesca y Acuicultura. No los dejaron hacer sus guillatunes. ¿Por qué? Porque es al mismo tiempo un área de manejo, y un área de manejo, ¿no es cierto?, que además tiene muchos locos. Las comunidades le decían, pero si ustedes tienen muchos locos, ¿por qué es el poder del abuelito Huenteado? Los pescadores decían, no, es porque nosotros administramos bien la roca. Y para agravar más todavía esa relación, esos malentendidos, los pescadores pusieron un San Pedro enfrentando al abuelito Cuenteado desde la costa. Entonces, planos y planos de conflicto por malentendidos, porque habitan mundos distintos que por suerte se han ido resolviendo. La ley Lafkenche es lo mismo. Los actores como las industrias, las flotas pesqueras artesanales conciben el mar como un espacio de explotación. Por lo tanto, cuando uno muestra un polígono, ven toda la superficie como un área de explotación. Cuando una comunidad indígena solicita un campo, lo que dice es, yo necesito que este número determinado de costumbres, por ejemplo, recolectar almejas, pueda ocurrir dentro de este polígono. Las costumbres representan desplazamientos importantes de la gente. No sé, por ejemplo, las familias de Melinca navegan días completos para llegar a puertos que siempre han usado, donde recolectan leña, mariscan, cuentan historias, se reproduce la cultura. Por lo tanto, el polígono que ellos tenían era grande. Cuando la industria salmonera y los pescadores en flota vieron ese polígono, dijeron, ¿qué se creen estos indígenas? O sea, quieren explotar todo, y las comunidades decían, no, lo que yo necesito es que dentro de este polígono se vele para que yo pueda desplazarme y seguir reproduciendo esta costumbre. Ese malentendido, que podría haber sido resuelto inmediatamente si el Estado hubiese mediado y armado una mesa equitativa, no ocurrió. Y el Estado dijo, sí, los indígenas no los van a dejar pescar, les van a impedir movilizarse. Esos son fake news que se parecen mucho a las que había en el siglo XIX cuando se hizo la ocupación de la Araucanía. Son los mismos indígenas ambiciosos, desaprovechando las riquezas del país. Bueno, se ha repetido el tema, y en este minuto, en lugar de resolverse, se ha agravado hasta un nivel de intolerancia que se ha transformado en agresiones mutuas. Eduardo tiene ahí una pregunta. ¿Eduardo? Sí, yo creo que todo esto tiene que ver con el azar. Nunca pensé que pedir servicio país para un territorio iba a provocar tantos encuentros. Y algunos llegaron, unos son amigos, otros no tanto. Felicitaciones, Ricardo, hemos seguido de cerca tu carrera. Yo creo que faltó ahí, hay que complementar el trabajo que has seguido haciendo tú a través de Humora. Yo no dejo de leer tu informe de las áreas desprotegidas que nosotros llamamos. Ricardo hizo un levantamiento de fino de oportunidades de conservación dentro de un territorio donde alguien podría decir ya está todo conservado. Ricardo es obsesivamente el mejor descriptor y conocedor de eh, lugares, de corrales de pesca de toda la zona extremo sur. Los conoce todo en detalle. Y caminar con él en la playa es fascinante. Uno ve cosas que no ve. Dos preguntas, Ricardo. En esta ontología de, del
del mar especialmente de una isla y de las aguas interiores. Me encontré muy bonito cómo citaste la norma y todo un territorio, así, porque efectivamente es una modificación al Código Civil y ¡wow! No lo había visto nunca así, así que me fui a buscarla y lo encuentro importante cuando uno no tiene conciencia de que lo normativo puede tener tremendo impacto. Pero dos cosas, si algo que se logró en lo normativo también fue que la pesca artesanal y el territorio de pesca artesanal estaba exclusivo para las 5 millas y las aguas interiores. Y eso yo diría que forma parte de una de las pocas coincidencias entre la ontología y la política y lo normativo, porque fue una lucha que en el proceso democrático, como la ley Lafkenche, se dio. ¿Por qué crees tú y cómo ves tú que se va dando una perforación de ese conflicto y se logra que una industria entre a lo que era, porque lo que decía, fuera la flota industrial, pero uno diría, no es solamente la flota industrial, sino que esto tiene que ver con volúmenes. Incluso uno podría haber dicho, podría haber entrado la actividad salmonicultora, la actividad acuicultora en general, sí, pero era pesca artesanal. ¿Cómo se perfora y no te quiero preguntar lo técnico o lo político, ¿cómo ves tú que se perfora la narrativa y la visión ontológica para generar un nuevo relato al punto tal, y la segunda pregunta, que se generan conflictos hoy día entre comunidades pro industria, comunidades indígenas, pescadores pro industria y finalmente esta ontología, porque entiendo lo que puede pasar entre un pescador y el abuelo, ¿no? Y una comunidad, se entiende, pero ¿cómo se logra perforar los valores y la ontología para deshacer aquello que se había avanzado? Porque tú dirías, pero si es un mal negocio, por último usted tenga la concesión y arréndala de por vida. Es decir, por último, puede ser una cooperativa. Es decir, ¿cómo se logra? Y uno diría, porque muchas veces uno dice, no, lo que pasa es que la ley y la norma no estaba claro. ¿Por qué no por qué se logra que no haya una defensa? ¿Cómo se logra deshacer ese principio? Oye, las aguas interiores son tuyas, son de la pesca artesanal. Esto es una rareza y está por ley. Aquí hubo una interpretación antojadiza e incluso al punto que se llegó, y algunos lo vimos y no lo vimos, entrar en áreas que eran protegidas como los parques, que nunca habíamos visto hasta que justamente tú nos has acompañado en otro aspecto que ha trabajado Chip y Omora, en que las aguas interiores, y esto escaló y otros lo han utilizado, pero está bien, que las aguas interiores forman parte de los parques. Entonces, ¿cómo se deshace esa ontología? Pero te quiero llevar como dice Ricardo, a lo concreto, a lo fácil. Lo quiero desde esa mirada, no, no. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Y qué se podría hacer para colocar un espejo y tratar de devolver aquellos derechos que están siendo cada vez más socavados? Mira, en la entrevista algo interesante que ya venía, yo llevo haciendo entrevistas en las islas desde hace 20 y 25 años, ya yo creo, sin parar. O sea, sin parar me refiero estuve en una época navegando prácticamente todos los meses. Hay un momento cuando aparecen las áreas de manejo sobre todo, y coincide con la fiebre extractiva, un poco antes, ¿no es cierto?, de la migración importante de pescadores desde la zona central, en que los isleños, cuando vienen estos pescadores, cuando ven que cosas como la merluza, que no se comían, son súper importantes y son un negocio, porque ojo, la merluza era un tabú en Chile, hasta los años 60 no, se le daba a los perros, a los chanchos, no era comida humana. Y dicen, pero ¿qué pasa acá? Se están comiendo lo incomible. Y resulta que lo incomible además vale plata. Y aparece la fiebre de la merluza, ¿no es cierto? Y los isleños primero dicen, no, vamos a mantener, ¿no es cierto?, nuestra concepción de que el mar es de acceso común, no libre. Hay que diferenciar ahí acceso libre de acceso común. Y cuando les dicen, oye, si no piden áreas de manejo, se van a quedar fuera, no los van a dejar entrar. Y para la gente era inconcebible. Decían, pero ¿cómo si esto es agua? ¿Cómo vas a colocar un límite? No, sí vamos a colocar un límite. Y como los isleños dijeron, no, eso sí que es un pecado apropiarse de pedacitos de agua porque es de todo. Y sindicatos de otros lugares, ¿no es cierto? Dijeron, bueno, esta es la nuestra. Y ahí armaron las primeras áreas de manejo, muchas áreas de manejo.
y los isleños y isleñas que fueron súper conservadores en sus tradiciones se mantuvieron al margen, se quedaron sin pan ni pedazo y después se arrepintieron. Y comienza a haber una transformación. Está muy bien documentada en un documental de Islas Chagullín, que lo recomiendo, que es el proceso grabado durante harto tiempo de cómo una comunidad dice al principio, pero ¿cómo vamos a cambiar si no podemos? Y los cabros más jóvenes de a poco empiezan a decir, pero es que sí tenemos que cambiar o nos vamos a quedar afuera. Y esa generación joven cambia completamente la forma de concebir el mar. Empiezan a competir entre ellos, se vuelve mucho más agresiva la relación. O se organizan y trabajan colectivamente, pero para explotar, o compiten entre sí, ¿no es cierto?, entre islas. Bueno, ese momento álgido después es regulado por la ley y todo, pero yo simulé un mapa, ¿no es cierto?, de cómo esta cosa, porque uno, claro, uno puede fijarse en la expresión de ese comportamiento, pero es súper interesante ver cómo se desplaza una cosmovisión que normaliza la forma en que yo me comporto. Entonces, por ejemplo, si antes ser egoísta era malo, para otros actores hoy en día es bueno. Ser acaparador, ser competitivo, estoy pensando en la industria, ¿no es cierto? Son valores positivos porque tienen que ver con ir avanzando, ¿no es cierto?, en la trayectoria. Por lo tanto, yo creo que ha sido una transformación. Primero, terremoto de los años 60, súper importante porque coincide con cambios de políticas públicas, pero la llegada de tecnologías que facilitan la explotación junta. Entonces, una maquinaria, ¿no es cierto?, que tiene expresiones prácticas en la realidad. La gente vio cómo estos pescadores se hicieron ricos. Ricos, bueno, después se fue la plata, pero lo vieron. Y obviamente, el otro caso súper interesante acá en el estuario de Reloncaví, los pescadores hacia los 80 y 90 vendían, las familias locales vendían choritos en saco a la orilla del camino, pasaba un camión de Puerto Montt y los vendían, pero a precio de huevo, los recolectaban en la orilla. Esos pescadores se dieron cuenta de que estaban perdiendo y se organizaron en sindicatos. Después fueron acuicultores, se transformaron en acuicultores, primero muy solidariamente, muy colectivamente, en base a estas costumbres y cosmovisión tradicional, y siguen creciendo y uno diría, hoy la historia bonita, esto sigue una historia de éxito, y cambia la cosmovisión y empiezan a competir entre sí. Y resulta que esas familias organizadas que tenían acuicultura familiar terminan siendo de nuevo una industria familiar, un propietario con muchos empleados que son los vecinos. Eh, entonces, claro, hay un proceso de transformación con respecto a lo que son las cosas del mundo y cómo uno puede y debe comportarse con ellas, que es súper difícil de desarmar. Yo defiendo el modelo consuetudinario insular, aunque claramente no es un modelo exitoso comercialmente, porque si uno solo pensara que la medida de evaluación es el dinero, claro, están totalmente perdidos. Pero si uno piensa, no sé, pues yo siempre pienso en Max Niff, Elizalde, Hoppenheim, con el tema de bienestar humano, ¿no es cierto?, las necesidades humanas, pucha, estas familias, si bien están en situación de pobreza, porque me tocaba estudiar la pobreza en toda esa isla, satisfacen muchas de esas necesidades que no son monetarias, que no se satisfacen ni en una industria, ni en una ciudad donde dependen del dinero. Por lo tanto, también nosotros estamos súper encasillados en lo que es bueno y lo que es malo, cuando evaluamos. No sé si te respondo, me fui por las ramas. ¿Alguna otra pregunta? Y acá, Ricardo, y quiero Sí, leerlo. no, Paula, sí, lo puedo decir en voz alta. Dos cosas. Ah, bueno. Una, una es una broma, Flavia. Eh, te hemos puesto la tesis, he puesto una tesis que la contestó Ricardo Álvarez, pero no escuchaste el seminario, pero conoces el trabajo de Ricardo, en que sí aquí tenemos un caso de transdisciplina y que la interdisciplina se queda corta. Mientras piensas y digieres lo que te acabo de decir, que te echamos mucho de menos, Tamara Contador tiene la mano en alta, que estuvo en el seminario y así lo vas mascullando, Flavia, por mientras. Hola Ricardo. Eh, Estuvo muy maravillosa la presentación de tu trabajo. Yo me la perdí la otra vez cuando era fue la presentación que hicieron, una presentación pública creo que fue, que la quería mucho ver. Eh, y nada, me parece súper interesante. Hoy día justo estuve en un taller del ICBES, en donde se estaba conversando sobre cómo reenfocar la mirada del ICBES hacia los saberes locales, de las comunidades locales, de los saberes de los pueblos originarios. Justamente se está hablando de estos múltiples valores, visiones, perspectivas del mundo y cómo puede todo eso
llegar a ser parte del segundo informe global. Y a mí lo que me surge como cuestionamiento en eso es como, casi siempre se habla desde lo global a lo local, pero me parece que hay que hablar desde lo local hacia lo global. Está este concepto del local, eh, y ahí me hace un poco de ruido cómo interactúan los diversos saberes si es que se mira solamente de este paraguas global hacia abajo. No sé qué opinas de eso con respecto, porque yo creo que lo que tú presentaste tiene todo que ver desde la mirada local y en un territorio en donde viven y cohabitan diversos saberes, que no solamente tienen que expresarse a través de la ciencia o de un paper para que sean validados. ¿Sí? Esa es mi pregunta. Hola Tamara, qué gusto verte también a la Flavia, aprovecho de saludarla. Cuando hicimos este estudio de contribuciones recíprocas con el Jaime Ojeda, además que es del CHIC también, y otros colegas, pusimos atención en algunas costumbres que contribuyen a los ecosistemas locales, cosas que uno pasaría por alto, no las observaría. Por ejemplo, en Chiloé hay unos corralitos de piedra pequeñitos, son tan insignificantes que nosotros, yo llevo hartos años estudiando corrales, nunca los habíamos prospectado, los pasábamos de largo, hasta que una colega dijo, oye, pero espérenme, estos corralitos se llaman corralitos de Pirene, son súper interesantes porque la gente los construye artificialmente para que un pescadito pequeñito, el colde, ponga sus huevos ahí. Las familias una vez al año van y recogen la mitad de esos huevos. Esto lleva tanto tiempo ocurriendo que el colde, a pesar de que se llevan la mitad de su postura, dice, pucha, esto es un refugio al descuevo. O sea, tengo asegurado por lo menos la mitad de mis crías en este muro. Y hay muchos muros, ¿no es cierto?, en el intermario. Lo interesante es que además esos muritos que contribuyen además con la dieta de las familias y además con las relaciones, porque un corral de pesca cuando se usa es familiar, es una fiesta familiar, eh, reciben a cangrejos, algas y un montón de otras especies y playas que han sido muy explotadas, con estos pequeños muritos, ¿no es cierto?, se van recuperando. Hicimos el mismo ejercicio observando abusos mariscadores de melinca, pero que ellos, yo soy acuarista, bueno, detrás mío hay un tremendo acuario, y cuando uno tiene acuarios es un desafío porque tienes que generar un pequeño ecosistema que funcione. Y los buzos saben que, por ejemplo, si quieren tener locos, tiene que haber piure, y tiene que haber cholga, y tiene que haber un número determinado de especies que alimentan al loco o lo protegen o le permiten que desove. Y la sobreexplotación de estas grandes flotas, ¿no es cierto?, lo que hace debajo, en Chiloé se dice arrasar con todo, es que generan fango o arena, son un despoblado de especies, y ellos agarran piedras, ¿no es cierto?, de piure, las mueven y las dejan. Van después a buscar cholgas, las mueven y las dejan y crean pequeños acuarios bajo el mar, con piures, cholgas y otras especies, y poco tiempo después vuelven los locos. Entonces, ellos se benefician los buzos, pero se beneficia también el ecosistema de esta costumbre. Por lo tanto, aquí hay algo que también tiene mucha similitud con la ley Lafkenche, y es que las costumbres proveen oportunidades a la naturaleza para estar bien. Es una lógica de bienestar mutuo. Te respondo con esto, Tami, de que yo también, a mí me sorprende cómo las políticas públicas, las estrategias globales, siempre miran desde la ciencia para abajo, es una sola cosmovisión, una sola ontología, pero este tipo de actos que se basan en costumbres locales, que tienen ese valor gigantesco, ¿no es cierto?, de la solidaridad, de la preocupación por el bienestar de otros, incluso no humanos, no competir, etcétera, debiesen estar acá arriba. O sea, deberían ser parte. En el mundo de a poquitito las comunidades están empezando a identificar sus contribuciones recíprocas y a protegerlas también, porque claramente para otros van a ser una amenaza. Eso. Gracias, Ricardo. Flavia, ¿vas a hacer un Gracias. comentario? Sí, yo tengo dos preguntas y aunque llegué tarde, como que me puedo enchufar rápido. Pido mis disculpas, pero estuve con otros problemas y después no lograba encontrar el link hasta que miré el WhatsApp de Ricardo. Eh, Lamentablemente me volví a perder tu presentación, Está grabada. Ricardo Álvarez, pero como más o menos manejo algo de tu trabajo, me tomo la libertad de hacer dos preguntas un poco
no sé si van por la línea de lo que te consultó Ricardo sobre la investigación transdisciplinaria, sino que va en la línea sobre dos de mis intereses que creo que son complementos muy importantes que podrían potenciar efectivamente el concepto de reciprocidad, como lo esbozaron con Jaime en este trabajo de hace unos años atrás, me olvidé exactamente cuándo es. Y que tiene que ver con uno, cómo, y esto lo he estado planteando en varios lados, se lo planteé incluso a los rectores, porque me tocó estar por ahí, lo trato de meter para ver si logro generar cambios de mentalidad, o no, de mirada. Entonces, se lo planteé en algún momento como pregunta a los rectores de la Universidad de Concepción, de la Chile y de la Católica. No hubo mucha respuesta, no engancharon mucho y creo que también se lo propuse en algún momento al ministro de Economía. ¿Ya? Tampoco me pescaron mucho, pero a ustedes que creo que pueden recibir mejor, se los planteo, porque la CTCI, el ministerio, estratégicamente el gobierno Estado, incluso tú participaste en esta asesoría para incorporar los conocimientos indígenas, ¿no es cierto? Tuvimos incluso en un instituto tecnológico de la Armada que tienen en Viña del Mar, muy interesante la perspectiva. Y están siempre con este tema, o lo miran como defensa o lo miran desde la perspectiva del desarrollo productivo. Entonces, yo les decía, ¿por qué no? Y todo se construye en torno al desarrollo productivo sostenible y el programa y que la política, y está como todo así exacerbado en esa dirección. Pero para mi gusto, si uno se plantea el desarrollo productivo, cambiarlo por soberanía productiva, ya tienes otro tipo de enfoque, porque ahí efectivamente en la soberanía tienes que tener un equilibrio entre lo que es dependencia y no, ¿no? Te cambia, o sea, permitiría entrar a un poco socavar, que es lo que yo quisiera, el modelo económico dominante, que es el del chorreo, ¿no es cierto? El de chorreo de publicaciones en ciencia, el del chorreo desde las grandes industrias y las exportaciones y el extractivismo de la minería, que es como el modelo que quieren aplicar acá con el hidrógeno verde, que para más encima ni siquiera va a chorrear mucho. Entonces, y eso implica también que es algo que yo le he planteado, no he logrado empezar a desarrollarlo, pero tal vez en un marco de algún seminario, alguna una actividad como más académica, podemos empezar a sacarle ritmo al concepto de reciprocidad, pero en su sentido de una nueva visión económica, que es como yo lo entiendo cuando se cuestiona el concepto de sistema de servicios ecosistémicos a partir del concepto de reciprocidad. ¿Ya? Y una cosa que yo le decía a Jaime es que hay que volver al concepto de reciprocidad en su versión antigua andina, que está planteado por economistas y viene de un análisis del sistema económico con una mirada no de la economía actual, que es como la de los Chicago Boys y toda esta cosa como macroeconómica que es bien, ¿cómo decirlo? Bien hegemónico en términos disciplinares, pero es súper cerrado en términos epistemológicos. ¿M? Y ir más a esta economía tipo substantivista, un poco como estas cosas vienen de la maestra Victoria Castro, ¿ya? Todos estos elementos que estoy mencionando. Y también es volver un poco a nociones como la de la filosofía ambiental, la ética biocultural, pero integradas con ciertos desarrollos teóricos sociales que no son del rango tan amplio como una ética biocultural, sino que son como una suerte de teorías económicas de rango medio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo verías tú el cambiar ese switch por la soberanía? Porque lo que yo me imagino que tú nos contaste también está mucho en esa lógica, ¿no? E incluso uno podría pensar por ejemplo, en cuestiones tan importantes como soberanía alimentaria o incluso resiliencia y soberanía con respecto a los recursos hídricos, que es un drama, digamos, al norte. Esa era mi primera pregunta. Y la segunda tenía que ver con cómo es tu visión, como más hacia cómo el concepto de reciprocidad puede entrar a socavar
o lograr mover la inercia del sistema económico, del modelo económico dominante actual. Eso. Son macro, pero es como para conversar la que es la idea del seminario, ¿no? Yo creo que algo que está involucrado en lo que dijiste tiene que ver con la confusión, el malentendido entre soberanía y privado. Yo creo que hoy en día la idea de lo privado está tan incrustada en nosotros que la hemos normalizado tanto que incluso, por ejemplo, cuando hablamos de soberanía es para nosotros. ¿Te imaginas? Hay al tiro una frontera donde lo que está dentro, ¿no es cierto?, es para tu aprovechamiento y el resto que se salve solo. Es súper difícil porque siempre es boicoteado discursivamente. Con unos colegas hicimos un paper que cuestionaba, miren, voy a contar la historia. El Arturo Clement de Salmón Chile una vez publicó en el diario que ellos estaban tan preocupados de la falta de proteínas mundial que ellos estaban dados, ¿no es cierto?, al mundo para producir esa proteína animal faltante. Entonces, yo lo escuchaba y pensaba, o sea, es imposible que mande sus salmones a India, no los va a enviar a África. Estaba aprovechándose un discurso que suena muy bien para bajar un poco la atención sobre los cuestionamientos que tenían. Y nosotros, como somos súper disciplinados, empezamos a ordenar todas sus afirmaciones y las respondimos en un paper que se llama ¿Es sustentable la salmonicultura? No me acuerdo, algo así. Y le contestamos, todo lo que usted dice no es cierto por ta, ta, ta. Obviamente, miren, un hallazgo súper importante, la industria salmonera ataca rudamente las notas de prensa, minutas, pero no ataca las publicaciones científicas. No lo hace porque no quiere meterse con revistas, no quiere exponerse a una discusión con una revista, por lo tanto es un medio poco aprovechado y creo que, bueno, en Homora sí se ha aprovechado mucho, ¿no es cierto?, la ciencia, ¿no es cierto?, para poder contestar muchas cuestiones. Bueno, pero lo importante de ese paper es que yo no me había metido nunca en los frames o marcos de referencia, que tienen que ver de nuevo con constructivismo, ¿no es cierto?, y realidad. Y claramente cuando tú construyes un marco de referencia y lo normalizas, la persona vive un mundo y lo experimenta. Y para él lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, tiene sentido dentro de ese marco de referencia. Lo que ha hecho la industria es muy inteligentemente construir un marco de referencia nacional que cuestiona a quienes los cuestionan, que normaliza cosas que, no se- que serían absurdas. Por ejemplo, que decía el Eduardo, ¿cómo va a ser normal que haya salmoneras dentro de un área protegida marina? Es incoherente, no tiene sentido, pero llega un punto en que si instalas un muy buen marco de referencia, es normal, esperable e incluso lo vas a defender. Y ahí voy a contestar algo que también me había olvidado del Eduardo. Dentro de esta posibilidad de entender a otros, me puse a escuchar y leer las respuestas, por ejemplo, de los prestadores de servicio a la industria salmonera, que atacan muy violentamente a las comunidades indígenas. Son los agresores más agresores, y porque son los más cercanos, son familias de los mismos lugares a los que les ha ido muy bien prestando servicio a la industria salmonera. Casi todos ellos son descendientes de pescadores artesanales que se transformaron. Y cuando tuve la oportunidad de entrevistarlos, ¿no es cierto?, y de entender su malestar contra las comunidades indígenas, lo que decían es, me costó mucho salir de la pobreza, hoy en día nos va bien, por primera vez mis hijos están estudiando en la universidad gracias a esto, y los indígenas son una amenaza a ese bienestar que tanto me costó lograr. Por lo tanto, era absolutamente entendible la agresividad con que esa persona actúa. En lugar de atacarla, al revés, tengo que explicar, ah, perfecto, acá hay malentendidos, ¿no es cierto? Porque él cree que el indígena es una amenaza, cuando en realidad no, aquí lo que falta es alguien mediador que genere este puente de entendimiento. Solo para cerrar, yo creo que es súper difícil porque el marco de referencia, al igual que en el siglo XIX, hoy en día está respaldado por el Estado. Y cada vez que comunidades, organizaciones como nosotros, tratamos de instalar un marco de referencia que cuestione estos principios éticos normativos que son absolutamente burdos, ¿no es cierto?, o grotescos, aparece esta industria, ¿no es cierto?, estos tractores con nuevos marcos de referencia, pero con el Estado que muchas veces, escucha, lamentablemente, los refuerza. Entonces, cuando, solo para cerrar, en una cruz, por ejemplo, un pescador artesanal decía que no quería Ecompost porque le iban a prohibir navegar, algo que ni siquiera está en la ley de la Afkenche, el representante de Estado respaldaba y decía, efectivamente no lo van a dejar navegar, cuando él, al contrario, tendría que haberle dicho, no, si eso no está en la ley. Ya, chiquillos y chiquillas, estamos próximos al horario de cierre, pero antes hacer hincapié, algo que quería decir,
porque Jaime Ojeda seguro que quería estar y no sabía que sí está conectado. Jaime Ojeda está escuchando y algunos alumnos y Andrés también, Andrés Mancilla, porque están haciendo una navegación. Están haciendo, andan por allá por el canal Bárbara, nos dice, y de allá se conectaron para escucharte. Y también quiero leer el comentario que dejó Tomás Ibarra, que lamentablemente se tuvo que ir, pero dejó un comentario bien bonito. Dice, muchas gracias por tu presentación, Ricardo. Muy interesante lo que has hecho estos años. Me dejó varias ideas para seguir pensando sobre nuestro propio trabajo en el archipiélago. Aquí llevamos trabajando 5 años, pero sobre todo en agricultura insular, adaptación y política pública. Y me interesa mucho la interfaz marina terrestre, pues creo que esos bordes pueden ser muy interesantes de explorar. Ojalá podamos interactuar más y encontrar puntos en común. Lamentablemente me tengo que salir y nos deseo un feliz 18 a todos y todas. Con esto cerramos los comentarios. Ricardo, te dejo la palabra. Eduardo, muy valiosa la aproximación, dice, del malentendido y la necesidad de mediación y diálogos bioculturales. Totalmente de acuerdo. ¿Puedo No hacer solo dar una las gracias. consulta? Mm, Una consulta adicional. pero chiquitita porque tengo que cerrar a a las 4:30 en Sí, punto. no sé si ya lo trataron en tu exposición, como que ahí estoy un poco en la nebulosa, pero ya que mencionaste la consulta, ahí está en una foto, mira qué lindo. Ahí están los chiquititos. Alumnos también. Podría sacar una foto así del seminario. A Sí, Estaría propósito, súper eh, lindo. a y propósito, Flavia, perdón. hoy día tenemos un Mientras tanto, tú sacas compromiso. la foto y yo puedo hablar. Ah, Sí, 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 no, sí, sí, no, sí. tenemos un compromiso bien que lo vamos a respetar. Es terminar a las 4:25 porque es fiestas ah, patrias, algunos se van a las 11. ya, Sí, perfecto. Pero las por buenas noticias y una solicitud, invitación para ti es que escuches la grabación de este seminario porque efectivamente nos referimos mucho a ti y una solicitud para Ricardo y que hagamos un trío de conversación porque desde ahí podemos reiterar en otros seminarios. Y Ya, quería pues, volver a insistir en que el diálogo significa a través de palabras, simposio, compartir pócimas, así que agradezco porque todo eso se ha dado, nos faltan las pócimas con el vino tinto compartido, pero un salud sí, y buenas fiestas patrias para todas y todos. Gracias por gracias. todo. antes